Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica Noteísta de Telegram. Hoy día 27 de enero del 2024. Y hoy ya, por fin, comenzamos el estudio del libro más importante de toda la Biblia, que es el Apocalipsis. Hace varios años, ya tuvimos un estudio completo, también aquí en la Escuela Bíblica, del libro del Apocalipsis. Se encuentra en mi página web. Entráis ahí en la sección de charlas y lo buscáis. No recuerdo ahora exactamente qué año fue, pero estuvimos muchos meses estudiando el libro del Apocalipsis, versículo por versículo. Y hoy vamos a hacer lo mismo. Hoy, este año 2024, vamos a hacer lo mismo y vamos a comentar todo el libro del Apocalipsis, capítulo por capítulo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Esta vez la versión que voy a utilizar pues es la Reina Valera de 1960. Y nada, vamos a comenzar, voy a comenzar leyendo. Y como siempre, pues los comentarios van a ser totalmente espontáneos. No tengo nada preparado. Lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando. Poner atención. Luego, cuando envíe este comentario, el resto de los hermanos podéis enviar también vuestros comentarios de algún pasaje de este capítulo 1 que os haya llamado la atención, que queráis exponerlo, pues lo podréis hacer. Comenzamos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Aquí nos paramos. Bien, poner atención porque el libro del Apocalipsis es un libro absolutamente antitrinitario. Jamás habla de ningún falso dios trino, como vais a ver. Es un libro importantísimo, el más importante de toda la Biblia, que destroza la doctrina satánica, perversa y anticristiana del falso dios trino, enseñada tanto por la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás de la tierra, como sus hijas rameras, que son las más llamadas iglesias evangélicas. Bien, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Como podéis ver, aquí está haciéndose una clara diferencia entre Jesucristo y Dios. Los falsos cristianos trinitarios enseñan que Dios es trino. Eso es el trinitarismo, enseñar que Dios es trino, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios. Es a lo que llaman el Dios trino, un Dios compuesto por tres personas divinas. Eso es en esencia la doctrina falsa, diabólica, antibíblica, anticristiana de la Trinidad, que Dios es un misterioso ser trino. Pero aquí viene la sorpresa, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Si Dios es trino, como enseñan las iglesias diabólicas y falsas y apóstatas, entonces, ¿por qué dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio? ¿Cuántas personas divinas entonces hay en esa llamada Trinidad? Ya no es entonces una Trinidad, es una cuatrinidad. Cuatro, porque está Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y como ellos dicen que Dios es trino, está formado por tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces ya no son tres, son cuatro. Jesucristo y el Dios trino, Jesucristo y tres personas divinas. Entonces, ¿cuántos son? Jesucristo más tres personas divinas, ¿cuántos son entonces? ¿Cuántas personas divinas son? Ya son cuatro personas divinas, ¿lo veis? Mirad, la explicación es muy sencilla. Cuando aquí el Apocalipsis ya comienza hablando de Dios, en griego theos, ¿a qué Dios se está refiriendo? Se está refiriendo únicamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, al más grande de todos los dioses. Y se le diferencia de Jesucristo, el Mesías. Jesús el Mesías. Jesús es el Mesías, no es este Dios mencionado en el libro del Apocalipsis. Siempre esto lo vamos a ver en muchísimos pasajes del libro del Apocalipsis a lo largo del estudio que vamos a tener. Siempre se hace una clara diferencia entre Jesucristo y Dios, es decir, el Padre. Este Dios es el Padre Celestial que le entregó a Jesús esta revelación. En la palabra Apocalipsis en griego significa revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Se la entregó Dios el Padre a Jesús. ¿Y para qué? ¿Para qué se la entregó?
Dios el Padre esta revelación a Jesús? Pues aquí lo dice. ¿Para manifestar a quién? Para manifestar a toda la humanidad las cosas que deben suceder pronto. ¿Dice eso el pasaje? No. Para manifestar a sus siervos, es decir, a todos los verdaderos cristianos, a todos los verdaderos siervos de Dios que formamos la Iglesia de Cristo. El Apocalipsis no va dirigido al mundo, no va dirigido a toda la humanidad, solamente a los siervos de Dios, que somos los únicos que podemos entender correctamente el libro del Apocalipsis. Por eso es que en las iglesias falsas y apóstatas, la católica, las evangelocas, los falsos testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormonoides, no entienden el libro del Apocalipsis, sino que han dado a lo largo de los siglos las interpretaciones más retorcidas, más satánicas, más estúpidas, más perversas que os podéis imaginar. ¿Y por qué? Porque sencillamente estos falsos cristianos no son siervos de Dios. El libro del Apocalipsis solamente lo podemos entender los verdaderos siervos de Dios, que es a quien va dirigido. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, aunque la traducción más correcta es rápido. Eventos proféticos que habrían de ocurrir rápidamente, uno detrás de otro. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, el ángel de Jesús, por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, ¿la revelación de quién es? ¿De dónde procede? Del Dios Padre, del Dios Supremo. ¿A quién se la entregó el Dios Padre? A Jesús. ¿A quién se la entregó Jesús? Jesús se la entregó a su ángel, a un mensajero celestial, a un ángel que fue quien le reveló por medio de visiones proféticas. Todos estos eventos proféticos se los reveló a Juan, al apóstol Juan, por medio de visiones. Repito, la revelación procede del Dios Padre, el Padre se la entregó a Jesús, Jesús se la entregó a este ángel y el ángel se la entregó a Juan por medio de visiones. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y atención, y del testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan dio testimonio tanto de la palabra de Dios, es decir, del mensaje del Evangelio, predicó el mensaje del Evangelio, y dice que es lo que dice aquí, que ha dado testimonio también del testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el mismísimo libro del Apocalipsis. Las palabras proféticas de este libro, como vamos a ver más adelante. Esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 22 del Apocalipsis, donde el propio Jesús está hablando, está hablando de las palabras proféticas suyas. El testimonio de Jesucristo es el libro del Apocalipsis, es el espíritu de esta profecía. Cuando el Apocalipsis habla de esta profecía, siempre se refiere al libro del Apocalipsis. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Eso es el testimonio de Jesús. El libro del Apocalipsis, que nadie os engañe. No confundáis el testimonio de Jesucristo con ser testigos de Cristo. Esto ya lo he explicado en el último libro que he escrito y que está que está publicado en mi sitio web. ¿De acuerdo? El testimonio de Jesucristo no es ser testigos de Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes. Esto lo explico perfectamente en el librito que escribí. Está en mi sitio web. Ser testigos de Cristo es haber sido testigos de su muerte y resurrección, haber visto a Cristo resucitado. Eso eran los apóstoles, únicamente los apóstoles que vivieron con Jesús, que le vieron, que comieron con él, que le vieron resucitado. Esos eran los verdaderos testigos de Cristo. Hoy en día no existen testigos de Jesucristo, porque nosotros, por ejemplo, no hemos visto con nuestros ojos a Cristo resucitado. Eso es ser testigo. Según la Biblia, ser un testigo es haber visto con tus propios ojos a una persona o haber visto un evento, haberlo visto con tus propios ojos. Y como nosotros no hemos visto ni a Jesús, no hemos visto a Cristo resucitado, no somos testigos de Jesucristo, pero lo que sí hacemos es predicar el testimonio de Jesucristo, que es el mismísimo libro del Apocalipsis, como ya hemos visto.
El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía del Apocalipsis. Esto es el testimonio de Jesús, ¿de acuerdo? Que no tiene que ver nada con ser testigos de Jesucristo, que es muy diferente. Testigos de Jesucristo eran solamente los apóstoles de Cristo que le vieron a Jesús con sus propios ojos, y predicar el testimonio de Jesucristo es predicar el libro del Apocalipsis, así de simple, así de sencillo. En fin, no me voy a explayar mucho en este punto porque esto ya lo explico extensamente en el libro de doctrina que he publicado hace unos días y que se encuentra en mi sitio web. Y el apóstol Juan pues había dado testimonio de la palabra de Dios, es decir, del mensaje del Evangelio, y fíjate lo que dice, fijaos, y del testimonio de Jesucristo. ¿Lo veis? Son dos cosas diferentes. Y del testimonio de Jesucristo, que como ya hemos visto es el libro del Apocalipsis. Y de todas las cosas que ha visto. ¿A qué se refiere cuando dice todas las cosas que ha visto? Pues a las visiones proféticas que este ángel le mostró al apóstol Juan y que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Por medio de visiones le mostró a Juan una serie de eventos proféticos que vendrían en el futuro y que culminarían con la venida del nuevo cielo y la nueva tierra y el descenso de la nueva Jerusalén celestial, de esta ciudad celestial a la futura nueva tierra. Esos son los eventos proféticos que le fueron mostrados a Juan por medio de visiones. Bien, voy a seguir leyendo. Y fijaos lo que dice ahora Jesús. Estas palabras las dice Jesús. Por eso es que el Apocalipsis es el libro más importante de toda la Biblia. El Apocalipsis. Y vamos a ver el porqué. Palabras de Jesús. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras proféticas de esta profecía. Cuando habla de esta profecía, ya demostró hace un minuto que se refiere a las profecías del Apocalipsis. Bienaventurado, es decir, feliz, eso es lo que significa bienaventurado. El que lee y los que oyen las palabras proféticas de esta profecía, es decir, el libro del Apocalipsis. Somos bienaventurados, bendecidos. Es una bendición especial de Dios para aquellos que leemos, que escuchamos y guardamos las palabras de la profecía de este libro, del Apocalipsis. Te dice bien claro, de esta profecía. Y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca, o mejor dicho, el tiempo se acerca, que es diferente. Esa es la correcta traducción. El tiempo de su cumplimiento se acerca. ¿De acuerdo? Jesús da una bienaventuranza especial para todos aquellos que leamos el libro del Apocalipsis, que escuchemos el libro del Apocalipsis y guardemos las palabras de esta profecía. Una bienaventuranza que no vais a leer jamás en ningún otro libro de la Biblia, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Solamente ocurre en el libro del Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque es, repito, el libro más importante de toda la Biblia y especialmente para los verdaderos cristianos, los verdaderos siervos de Dios. Esta bendición especial de Dios no ocurre en ningún otro libro del Apocalipsis. Seguimos. Juan. Ahora está hablando aquí Juan, el apóstol. A las 7 iglesias que están en Asia. Aquí cuando habla de Asia se refiere al territorio del Asia Menor, en la época del Imperio Romano, un territorio que hoy en día pertenece a Turquía, al país de Turquía. Eso era conocido por Asia. Por lo tanto no hay que confundirlo con el continente asiático, ¿de acuerdo? Era un territorio, una región que se encontraba en lo que hoy es Turquía. Que están en Asia. Había ahí en Asia, en ese territorio, 7 iglesias locales. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y de que ha de venir. Gracia y paz, fijaos, exactamente el mismo mensaje, la misma salutación que daba el apóstol Pablo en todas sus epístolas. Gracia y paz. No les decía Dios os bendiga, no. Gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz y no paz y gracia? Porque primero somos salvos por gracia, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y como resultado de esta gracia de Dios tenemos paz para con Dios.
Como dijo Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por eso es que primero viene la gracia y después la paz con Dios. Gracia y paz. En esas dos palabritas podemos decir que está resumido el verdadero evangelio. Gracia y paz. A vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿A quién se refiere? Cuando habla aquí del Dios que era, del Dios que es, que era y que ha de venir, ¿a quién se refiere? Se refiere únicamente al Dios Padre, como vamos a ver seguidamente. No se refiere a Jesús, ni mucho menos a un falso Dios trino. Solamente se refiere a Jesús. Y luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son esos 7 espíritus que están delante de su trono? Evidentemente no se está refiriendo al Espíritu Santo. El pasaje no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Se refiere a 7 espíritus. En plural, espíritus, son 7. ¿Cómo en la Biblia se le llama a los ángeles? Espíritus. El que hace a sus ángeles, espíritus. Hebreos capítulo 1. Por lo tanto, si aquí este pasaje está hablando de 7 espíritus que están delante del trono de Dios, del Padre, del trono del Padre Celestial, ¿a qué se refiere? Pues evidentemente a 7 ángeles que están delante de ese trono celestial en el cual se sienta el Dios Supremo, que es solamente el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses del universo. Y delante de ese trono celestial, pues hay 7 ángeles, 7 espíritus, ya que a los ángeles en la Biblia se le llama espíritus. ¿Quién es el Dios este que es y que era y que ha de venir y que está sentado en ese trono celestial? Es Jesús. Porque muchos falsos cristianos dicen que se refiere a Jesucristo. Este Dios que es y que era y que ha de venir, que está sentado en ese trono, dice, no, es Jesús, se refiere a Jesús. ¿Ah, sí? Pues mirad cómo miente. ¿Qué dice? Dice, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, está hablando de este Dios. ¿Y qué más dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Lo veis? Se hace una clarísima diferencia entre el Dios que es, que era y que ha de venir, es decir, el Padre Celestial, que está sentado en su trono ahí en el cielo, se le diferencia del Señor Jesús, el Mesías. Este Dios que es y que era y que ha de venir, por tanto, de ninguna manera se refiere al Señor Jesús. No es Jesucristo de ninguna forma, por la sencilla razón que aquí lo dice, se le diferencia a Jesucristo del Dios que es y que era y que ha de venir. Así de simple, punto y pelota. Enseñar que este Dios sentado en el trono es el Señor Jesús es una de las mayores mentiras satánicas, de las mayores herejías y doctrinas de demonios enseñadas por millones de falsos cristianos y de apóstatas de la fe. Cristo no es en el Apocalipsis este Dios supremo, el que es y que era y que ha de venir. Es el Padre Celestial, porque aquí bien clarito se le diferencia. Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Por qué se le llama aquí a Jesús el testigo fiel? Pues bien simple, porque Jesús nos dio testimonio de su Padre Celestial, un testimonio fiel. ¿Y por qué? Porque Jesús veía a su Padre Celestial cuando estaba en el cielo. Cuando Jesús estaba en el cielo, con el Padre Celestial le veía. Estaba con él, siempre estuvo con él. Él es el verdadero testigo de Dios, testigo fiel. Y vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre Celestial. El Dios que es y que era y que ha de venir. Como leemos, por ejemplo, en Juan 1:18, a Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a darnos a conocer a este Dios que es y que era y que ha de venir. Que está sentado en ese trono y que es el Dios supremo, el Padre Celestial. Jesús descendió a la tierra para revelarnos, para darnos a conocer fielmente a este Padre Celestial. Y también, fijaos cómo se le llama a Jesús. Además de llamársele el testigo fiel, se le llama el primogénito de los muertos. ¿Por qué Cristo es el primogénito de los muertos? Porque fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial.
En la Biblia se habla de muchas resurrecciones antes de la resurrección de Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero estos seres humanos resucitaban con el mismo cuerpo que murieron, con un cuerpo de carne y sangre corruptible, hecho del polvo de la tierra, y luego evidentemente volvían a morir, ¿de acuerdo? Pero Cristo es el primogénito, el primero en resucitar con un nuevo cuerpo celestial, un nuevo cuerpo glorioso. Por eso se le llama el primogénito de los muertos. Fue el primero, el prototipo en resucitar con ese nuevo cuerpo espiritual, ese nuevo cuerpo glorioso que un día también vamos a tener los verdaderos siervos de Dios cuando resucitemos, cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Y también se le llama, fijaos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué se le llama el soberano de los reyes de la tierra? Pues bien simple. Mateo 28, capítulo 28, verso 18. Cristo dijo que todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Dios el Padre le entregó a Jesús, después de resucitar, todo el poder, toda la potestad, toda la autoridad, que es lo mismo. La palabrita griega que hay aparte se puede traducir tanto por autoridad como poder, si lo dice el texto griego, ¿de acuerdo? Todo el poder en el cielo y en la tierra. Por eso Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Tiene todo el poder, Él es un Dios todopoderoso, porque eso es lo que significa todopoderoso, tener todo el poder. Pero al mismo tiempo Cristo tiene a un Dios supremo sobre Él, que es el Padre Celestial. El Padre es el todopoderoso supremo. Y Cristo es un Dios todopoderoso que está subordinado al Padre. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. ¿De acuerdo? El soberano de todos los reyes de la tierra. ¿Qué más dice? Al que nos amó. ¿Cuándo nos amó Jesús? Cuando entregó su vida por sus ovejas, ¿verdad? Entregó su vida, su alma, su sangre. Mi vida doy por mis ovejas, Juan capítulo 10. No entregó su vida por toda la humanidad, como enseñan millones de falsos cristianos, como por ejemplo los mormonoides, los católicos, los evangelocos, que dicen que Jesús entregó su vida por toda la humanidad, por el mundo entero. No. Él entregó su vida por sus ovejas, únicamente por ella, lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 10. Mi vida doy por las ovejas, no dijo mi vida doy por el mundo entero o mi vida doy por toda la humanidad, no, mi vida doy por las ovejas. Por eso dice que nos amó, tiempo pasado, fijaos que está en tiempo pasado, nos amó evidentemente cuando vivió en la tierra y entregó su vida por nosotros, en el madero, por sus ovejas, se sacrificó por nosotros para que podamos ser salvos. ¿Y qué más dice? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Lo veis? También está en tiempo pasado. Nos lavó, nos limpió de nuestros pecados, ¿con qué? Con su propia sangre, su sangre pura. Él era sin mancha, sin pecado. Jesús jamás cometió pecado. Era el Cordero limpio, sin pecado, que entregó su vida voluntariamente, porque si Jesús hubiera querido nunca hubiera muerto, porque Él nunca pecó. Si Él hubiera querido hubiera vivido para siempre, porque nunca cometió pecado. ¿Y el salario del pecado qué es? La muerte. Entonces, ¿por qué Jesús murió? Porque voluntariamente decidió entregar su vida por los suyos, por sus ovejas. Amó a sus ovejas, se entregó a sí mismo por ellas y nos lavó, nos limpió de nuestros pecados con su propia sangre. Hizo la redención, que se llama. La compra con su propia sangre, nos ha limpiado completamente de nuestros pecados. Solamente con su sangre. No con sacrificios que hagamos, ni nada por el estilo, no. Con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros, los verdaderos cristianos, los santos, los verdaderos siervos de Dios, somos reyes ya y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Nos hizo, no dice nos hará reyes y sacerdotes. Fijaos, nos hizo, tiempo pasado, reyes y sacerdotes para Dios, el Padre. Ya somos reyes y sacerdotes. Todavía no estamos reinando sobre la tierra, gobernando el mundo entero, evidentemente, pero ya somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué se nos llama a los verdaderos cristianos reyes y sacerdotes? Pues bien simple. Somos reyes porque formamos parte de la realeza. La Iglesia de Cristo está formada por los reyes y sacerdotes.
Sacerdote porque intercedemos por otros hermanos, intercedemos ante Dios. Cuando oramos a Dios por un hermano en la fe, estamos intercediendo, estamos ejerciendo un ministerio sacerdotal de intercesión. Por eso se nos llama reyes y sacerdotes para Dios. Para Dios, fijaos, no dice para Jesucristo. Dice para Dios, y ya hemos visto que cuando habla aquí el Apocalipsis de Dios, solamente se refiere al Padre Celestial. No se refiere a ningún falso Dios trino, ni tampoco se refiere al Señor Jesucristo. Se refiere al Padre. Reyes y sacerdotes para el Padre Celestial. Es lo que somos. Además lo dice bien claro, su Padre, ahí lo dice. Este Dios es el Padre Celestial, lo dice bien clarito. Para Dios, su Padre, es decir que Dios es un misterioso ser trino, una especie de monstruo con 3 cabezas, como enseñan millones de falsos cristianos católicos y los evangelocos protestantes. Eso es una asquerosa mentira del diablo, porque aquí lo dice bien clarito, este Dios mencionado en el Apocalipsis es el Padre del Señor Jesucristo, es decir, el Padre Celestial, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y a Él sea la gloria, refiriéndose al Padre, cuidado, al Padre, no a Jesús, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos. El Padre tiene la gloria suprema y el gobierno supremo sobre todo el universo. Él controla absolutamente todo el universo, el Padre Celestial. El Dios más grande de todos, el Dios supremo, controla todo el universo, lo que pasa en los cielos, lo que ocurre en la tierra, todo lo controla el Padre Celestial, como dice bien clarito. Y a Él, por tanto, es la gloria suprema, como dijo Pablo, Filipenses capítulo 2. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria del Dios Padre. Filipenses 2:11, no dice para la gloria de Jesucristo o para la gloria de un Dios trino, no, para la gloria del Dios Padre. Él es quien tiene la gloria, el resplandor supremo, el Padre Celestial. No se refiere a Jesús ni a ningún falso Dios trino. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Él tiene el gobierno eterno sobre todo el universo. Está bajo el poder del Padre Celestial, el Dios supremo. Amén, dice. He aquí, dice ahora, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahora aquí se está refiriendo evidentemente a Jesús. No se refiere al Dios Padre, porque quien vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria y le verán, pues va a ser Jesús. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Vendrán esas nubes voladoras, que se refiere a los carros de Jehová, a naves voladoras. Los carros de Jehová se cuentan por veintenas de millares. Lo dice la Biblia, un salmo. Esas son esas famosas nubes voladoras, naves voladoras procedentes del reino de los cielos. En una de esas naves voladoras vendrá Cristo y todo ojo le verá. Está hablando de ojos físicos, evidentemente, no está hablando de ojos del entendimiento ni ojos espirituales, no. Está hablando de ojos físicos. Todos los seres humanos verán a Jesús. Y los que le traspasaron se refiere al pueblo judío. El pueblo de Israel, que fueron los que le traspasaron, también le verán. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquí cuando habla de los linajes de la tierra, se refiere a las tribus de la tierra, los linajes. Harán lamentación por él, se refiere a las 12 tribus de Israel, como dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la profecía de Malaquías y de Zacarías, mejor dicho, creo que es Zacarías, sí. Habla de que los linajes de la tierra, es decir, las tribus de la tierra, todas las tribus de la tierra, refiriéndose a las 12 tribus de Israel, van a hacer lamentación por Cristo. Se van a lamentar, van a creer en Jesús, se van a arrepentir genuinamente. Cuando vean a Jesús venir en esas naves voladoras, cuando vean venir a Jesús en esas nubes, van a hacer lamentación por él, van a llorar amargamente con un genuino arrepentimiento. La casa de David, las tribus de Israel, esos son los linajes de la tierra, las tribus de la tierra. Todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Lo dijo Jesús, Mateo capítulo 24. Esas tribus de la tierra, repito, se refiere únicamente a las tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel. Van a ver a Jesús con sus propios ojos, se van a arrepentir y van a creer en Jesús. Dice, sí, amén. Y ahora dice aquí,
Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a ver ahora quién es este Dios, el Todopoderoso, con el artículo, fijaos que se le llama el Todopoderoso. Es decir, se refiere al Todopoderoso Supremo. Vamos a ver quién es este Dios único, el Todopoderoso. Bueno, mirad, en las iglesias falsas, en las iglesias apóstatas de la cristiandad, dicen que este Dios todopoderoso, el Todopoderoso, el Dios que es, que era y que ha de venir, se refiere a Jesús. Eso suelen decir los evangelocos y otros muchos. Dicen que es Cristo. Pero eso es totalmente imposible, porque ya estuvimos viendo lo que dice más atrás, Apocalipsis capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice? ¿Quién es ese Dios que era y que es, el que era y que ha de venir? Es el Padre Celestial. Y se le diferencia de Jesús, porque dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Lo veis? Jesús no es este Dios el Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. No lo es. Es totalmente imposible. El Dios que era, que es y que ha de venir es el Padre Celestial, que es el Dios que está sentado en ese trono. Y se le diferencia de Jesucristo, el testigo fiel. El Padre Celestial es este Alfa y el Omega, el primero y el último, el que es y que era y que ha de venir. Es el Padre. Se le diferencia de Jesús. Porque el Padre Celestial también vendrá. Dice el Apocalipsis, capítulo 22, que el propio Dios Padre, después del milenio, va a descender también a la tierra. Va a venir a la tierra, junto con la nueva Jerusalén celestial, va a descender a la nueva tierra. Y el Dios Padre morará con los hombres. ¿Queda clarito? Él es el Dios que ha de venir, el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Y no se refiere a Jesús. Jesús no es el Todopoderoso con el artículo. El Todopoderoso se refiere al Todopoderoso Supremo, que es el Padre Celestial. ¿Que Cristo es un Dios todopoderoso? ¿Que tiene todo el poder en el cielo y la tierra? Por supuesto que sí. Le fue dado por el Padre Celestial, Mateo capítulo 28, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Por lo tanto, Cristo por supuesto que es un Dios todopoderoso, pero Él tiene a otro Dios, al Todopoderoso Supremo, por encima de Él, que es el Padre Celestial, el Dios más grande de todos los dioses. No existe ningún otro Dios que se le pueda superar, que sea mayor que Él, ni que se le pueda igualar. Él es el Dios más grande de todos, tiene autoridad sobre todos los seres del universo, tiene autoridad sobre el Señor Jesús. El Padre es la cabeza de Cristo, dijo el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene autoridad sobre Cristo. Él es el Dios supremo, este Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahora está hablando Juan, dice Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, que dice, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Lo veis? Juan estaba pasando por la tribulación. Fijaos que se le llama la tribulación con el artículo. Decir que la tribulación es algo, un evento profético que vendrá en el futuro, eso es mentira. Porque ya el apóstol Juan estaba pasando por la tribulación. Decir que la iglesia de Cristo no va a pasar por la tribulación, será arrebatada al cielo antes de la tribulación, eso es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia de la humanidad, enseñada por millones y millones de falsos cristianos evangelocos, pretribulacionistas. Millones de falsos pastores y falsos evangelistas que enseñan esa espantosa doctrina de demonios de que la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, no pasaremos por la tribulación, cuando resulta que aquí el apóstol Juan ya estaba pasando en el siglo I por la tribulación. Bueno, no solamente él, sino también otros hermanos, como dice aquí, copartícipe vuestro. Se está dirigiendo al resto de cristianos, de hermanos que vivían en el siglo I, copartícipe vuestro en la tribulación. En esa época, cuando fue escrito el Apocalipsis, la iglesia de Cristo en todo el imperio romano estaba sufriendo una tribulación tremenda. La tribulación. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que estamos siendo perseguidos por causa del reino de Dios, y tenemos paciencia y fe. En la paciencia de Jesucristo estamos aguardando la esperanza de la bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Con paciencia esperamos la venida gloriosa del Señor Jesús desde el cielo con todos
los ángeles de su poder. Por eso es que hemos de tener paciencia, en la paciencia de Jesucristo. Y dice Juan, estaba en la isla llamada Patmos. Patmos era una pequeña isla, es una pequeña isla que se encuentra en el mar Egeo. Dice que estaba ahí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Fijaos, estaba por causa de predicar el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, y también el testimonio de Jesucristo. Ya estuvimos viendo, estaba explicando hace unos minutos, que el testimonio de Jesucristo es el mismísimo libro del Apocalipsis. Las palabras proféticas de este libro, el testimonio que Cristo nos dio. El libro del Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis, efectivamente. El apóstol Juan estaba en esa isla de Patmos por causa de predicar la palabra de Dios y también por causa de predicar el testimonio de Jesucristo, porque fue en esa isla, en la isla de Patmos, donde le fue revelado a Juan el testimonio de Jesucristo. Es decir, el Apocalipsis. Ahí tuvo esta revelación, en la isla de Patmos, ¿de acuerdo? Recordad, el testimonio de Jesucristo es el Apocalipsis y no tiene que ver nada con ser testigos de Jesucristo. Una cosa es ser testigos de Jesucristo, el haber visto a Cristo resucitado con nuestros propios ojos, y otra cosa es dar testimonio de Jesucristo, predicar el testimonio de Jesucristo, ¿de acuerdo? Que es el libro del Apocalipsis. Como ya dije, esto lo explico extensamente en el último libro que he escrito. Dice, está hablando Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí cuando se habla del día del Señor no se refiere a un domingo, no habla del domingo para nada. Según la Biblia, el día del Señor es el 7º día de la semana, es decir, el sábado. Fue un día sábado cuando a Juan le fueron reveladas estas visiones proféticas en la isla de Patmos. Un día sábado, en el día del Señor, el 7º día de la semana. Ese es el día del Señor según la Biblia. El sábado, 7º día, no tiene que ver nada con el domingo. El primer día de la semana no es el día del Señor, es el sábado. Por lo tanto, fue un día sábado cuando Juan recibió estas visiones proféticas. Y hoy, esto voy a dejarlo aquí, la primera parte. Mañana voy a comentar la segunda parte de este capítulo 1. Voy a comentar la segunda. Así que dejo aquí la primera parte, ya vosotros podéis enviar vuestros comentarios cuando queráis de este importantísimo capítulo 1 del Apocalipsis. Gracia y paz, hermanos. Simplemente quería destacar, hacer hincapié en un punto, porque de casualidad este jueves, antes de ayer, me encontré con un católico y no me acuerdo cómo salió el tema, pero la cosa es que él me dijo que no cree en el libro del Apocalipsis. Yo le dije que una cosa así, incluso él siendo católico, era ridícula, porque le puse como ejemplo, si él cree en la palabra de Dios registrada en el Evangelio de Mateo, que es palabra de Dios, decir que a la vez que no cree en la palabra de Dios registrada en el libro del Apocalipsis. O sea, es contradictorio. Por eso, como dijo el hermano Tito, que el libro del Apocalipsis no es para el mundo, sino para los verdaderos cristianos. Para mí lo que sucedía con este católico es que él se confundió quizás al decir no creo, cuando en realidad no entendía el libro del Apocalipsis. Pero una cosa es no entender y otra cosa es decir no creo cuando es palabra de Dios. Porque yo le dije, ¿quién fue el que entrega la revelación esa a Jesucristo? Es el Dios Padre. Y a la vez Jesucristo entrega al ángel, el ángel a Juan, y de esa manera ya tenemos el libro del Apocalipsis. Pero para nada son palabras de Juan, opinión personal de Juan, en donde Dios no tenía nada que ver. Eso no es así. Sigo en el mensaje siguiente. Y al no creer o al no entender, y si entiende y no cree, que sería peor, entonces esas personas van a ser unas de las primeras en colocarse la marca de la bestia, cuando más adelante en Apocalipsis toquemos este tema. Pero a lo que iba, que apenas comienza el libro del Apocalipsis, como ya también explicó el hermano Tito, hay una bendición especial para todos los que guardan las cosas escritas
en ese libro. Ahí en el Evangelio de Mateo 5 están las bienaventuranzas y hay muchas bienaventuranzas que también da Jesucristo, que son a las personas que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los que procuran la paz, a los que fueron perseguidos por causa de la justicia. Y finaliza diciendo que se regocijen y se alegren, porque la recompensa de todas esas personas va a ser grande en el cielo. Y justamente apenas comienza el libro del Apocalipsis, da una bienaventuranza más, una bienaventuranza especial, que justamente son para los cristianos que sí creen en el libro del Apocalipsis, que sí lo entienden. Por eso si viene alguien como este católico y me dice que no cree en el Apocalipsis, que es palabra de Dios, entonces no puede creer en el resto de la Biblia, que también es palabra de Dios. Y ahora, ¿por qué es que dicen que no creen en el Apocalipsis? No tienen esa bienaventuranza especial que Dios le da a los suyos. No la tiene. Al no entender y no creer en el libro del Apocalipsis, entonces no forma parte del grupo de esa bienaventuranza especial que Dios le da. ¿Por qué no forma parte del grupo? Porque es del mundo, no forma parte de los miembros de la iglesia. De otra manera, jamás uno podría decir semejante contradicción de decir, yo creo en el Evangelio de Juan, de Marcos, de Lucas, pero que es palabra de Dios, pero a la vez no creo en la palabra de Dios registrada en el libro del Apocalipsis, que fue escrita por Juan. Totalmente un disparate. Tito, buenos días. Ha estado excelente los estudios del libro de Hechos. He aprendido bastante, si bien es cierto por causa del trabajo no pude un poco añadir algo más, pero sobre todo algunas veces pregunté, pero estuvo excelente. Cada vez que publicaste los estudios lo escuché, ¿no? Lo escuché cada uno de ellos y estuvo muy bueno. Te felicito, Tito, estaba muy bueno. Ahora estoy esperando ansiosamente el estudio del libro de Apocalipsis. Me daré todo el tiempo posible para poder, sobre todo, no comentar, sino que preguntar, ¿no? Sobre todo, yo creo que preguntando también se aprende, ¿no? Gracias, Tito. Saludos, hermano, gracias y paz. Oiga, tremendo este capítulo del primer capítulo de Apocalipsis. Tiene muchas cosas, tremendo. Pero el aporte que voy a hacer, lo voy a hacer aquí en la primera parte. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pero a mí me llama la atención es que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, el Padre le da una revelación a Cristo, porque aún creo que ni Cristo la sabía. Porque al estarle dando las revelaciones, se las está revelando a Él también, si no me equivoco. Es eso lo que quiere decir, hermano Tito, ¿verdad? Bueno, ahí también hago una pregunta de una vez. Que yo creo que ni Cristo sabía esas cosas que el Padre le estaba revelando que iban a suceder, dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces yo me imagino que le da una lista, dice, esto es lo que va a suceder, eso va a pasar así, va a venir, esto va a pasar, esto y aquello, va a haber una bestia, 42 meses, luego de esa persecución que haga esa iglesia, entonces voy a ir, va a venir Cristo y va a levantar la iglesia y y ellos nos van a recibir en el aire y luego vamos a implantarnos en la tierra y vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Bueno, una forma de pensar mía así, ¿verdad? Pero que también lo dice la Biblia así, ¿verdad? Y le da esa lista de todo lo que va a suceder y las cosas, y aún otras, terremotos, guerras, bueno, todas esas cosas que estamos viendo también, ¿verdad? Entonces, y algo otras más que, bueno, ya ahorita no recuerdo yo, pero que sí están escritas.
Entonces le da esa lista para revelárnoslas a nosotros, porque yo me incluyo en esos siervos. Yo me incluyo ahí en los escogidos de Dios. Las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, el Padre le da a Cristo, Cristo le da al ángel, el ángel le da a Juan y Juan le da a todos nosotros, nos da a nosotros. Pero aquí hay algo también que me llama la atención, y es que a Juan se las dan porque Juan estaba en un nivel tremendo. Dice a su ángel, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, ahí oiga eso, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, las dos cosas. Importantísimo eso ahí. Entonces yo me atrevo a decir que si se las comentan a Juan o se las dan a saber primeramente a Juan, para que Juan nos las comparta a nosotros, pero era por la causa de que estaba guardando la palabra como era, con la verdadera doctrina y el testimonio de Jesucristo. Oh, tremendo todo lo que vivió Cristo. Entonces Juan estaba guardando eso y había hecho eso y había predicado eso y había parado firme. Entonces yo alcanzo a decir algo aquí bastante tremendo, y es que para que a nosotros se nos revele también estas cosas que el Padre le da a Cristo y que Cristo le da al ángel y el ángel le da a Juan y que Juan se las da a los siervos, pero tiene que ser siervos o hombres que guarden la palabra. A otras personas no se los va a dar a entender, porque no gente trinitario como si no está guardando una verdadera doctrina, una verdadera palabra. Los pentecostales unidos, ¿cómo no van a poder? A no ser que renuncien a esas doctrinas falsas para que puedan guardar la palabra y el testimonio de Cristo. Y a eso es que se les revela el libro, la lista que el Padre le da a Cristo. Tremendo eso. Me llama bastante la atención eso. O sea, es a nosotros. Y yo por eso vuelvo y resalto esta parte. Gracias a Dios y al hermano Tito, que se ha dado la tarea. Hermano Tito, no es porque usted me esté escuchando o escuchaste audio, pero usted es un tipo resistente, constante. Usted eso lo hemos hablado hasta con mi esposa. El hermano Tito permanece ahí enseñando. Manda por WhatsApp, por Telegram, por Messenger, por donde salga, por todos lados. El hermano Tito está enseñando. Entonces eso es poderoso, hermano Tito, y se lo resalto. Y pues lo honro con eso, porque usted, en la Biblia dice que el que honra también hay que darle honra, ¿verdad? Usted nos ha bendecido a nosotros, Dios lo ha usado, porque hasta aquí, hasta Colombia ha llegado su enseñanza. Y con la enseñanza que usted me ha dado a mí, yo he influenciado a mucha gente. Influencié a mi esposa, a mi suegra, a mis sobrinos. Muchos mis sobrinos están siguiendo esta verdadera doctrina hoy en día. Por eso que usted ha hecho, hermano Tito, porque usted es de los que llevan el testimonio y la palabra de Dios. Y lo digo con altura y sin temor. Es así, nosotros somos de los escogidos, somos de los que guardamos la palabra y el testimonio del Señor. Eso sí, a Glenny, yo le hablé a Glenny, en Facatativá que vive Glenny, a los hermanos de Glenny, yo influencié a esa gente con la palabra que yo había aprendido de usted, hermano Tito. Y a muchos, en Bogotá tengo gente, o hay gente que ha conocido la palabra que hemos aprendido de usted, hermano Tito. Y muchos así. Si yo le comienzo a contar, me alargaría más el audio, pero son muchos. Hay mucha gente que conoció la verdad y se han bautizado. Yo aquí en la ciudad donde yo vivo he bautizado mucha gente. Tremendo. Todavía sigo dándole a la tarea y me han criticado, me han cerrado las puertas ya. Tremendo, pero no me importa. Yo sigo ahí firme porque entendí esto. Que el testimonio se le revela, esta lista que el Padre le da a Cristo, o esta revelación se le revela a aquellos que guardan la palabra y el testimonio de Cristo. Punto. Ese es mi aporte. Buena tarde, buen día. Gracias y paz. Un saludo a todos los hermanos. Gracias y paz.
y al resto de miembros de la escuela que están integrándose y están aprendiendo poco a poco sobre la sana doctrina. Yo también quiero decir aquí que el Apocalipsis es mi libro favorito de la Biblia, es el que más me llama la atención, el que más me gusta, por eso es mi libro favorito, porque contiene profecías muy interesantes que van a suceder en el futuro y que finalizará y que culminará con el reino glorioso de Dios y del Señor Jesucristo en la tierra nueva. Ese va a ser nuestra meta al final de todo cristiano verdadero, que persevere hasta el fin. Y también de aquellas personas que adoran a Dios genuinamente y que perseveran haciendo el bien hasta el final. Por eso es mi libro favorito y estoy muy contento de que el hermano Tito empiece a estudiar a tratar este libro en la escuela, y yo en lo que pueda voy a tratar de dar mi aporte sobre ello para no estar repitiendo lo que vayan diciendo los demás hermanos u otros miembros de esta santa escuela. Gracia y paz. Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. No podía haber empezado mejor esta escuela y este estudio del libro del Apocalipsis, como ha dicho el hermano Tito, el libro más importante de toda la Biblia. El más importante, que va a hacer que muchos lleguen a la vida eterna, que sean auténticos hijos de Dios y que no caigan en engaños que ya estamos viviendo y que van a venir. Y todo está escrito en el libro del Apocalipsis. Es un libro muy importante, que como también ha dicho el hermano Tito, hay una bienaventuranza para el que lee y guarda. Es decir, lo tenemos que leer y lo tenemos que guardar, lo tenemos que predicar. Es algo muy, 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 muy importante, que es el testimonio del Señor Jesucristo. Es decir, nosotros cuando estemos en el Apocalipsis y estemos diciéndole a todo el mundo, pues mira, esto que ha pasado es por esto y ahora viene lo otro, estaremos dando testimonio de Jesucristo, estaremos dando testimonio del plan de Dios. Por eso vamos a ser perseguidos, porque estaremos haciendo que las personas no caigan en ese engaño, igual que lo estamos haciendo ahora mismo. Entonces, hermanos, esto me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho también que se ven perfectamente a los dos dioses, a Dios Padre, el Todopoderoso Supremo, y a Dios Hijo, el Señor Jesucristo, el cual es nuestro Rey y nuestro hermano mayor. Y cómo se ven a estos dos dioses, y no se ve por aquí por ninguna parte un dios trino, ni nada por el estilo. Y también que lo ha explicado súper bien el hermano Tito, con respecto a que nosotros esperamos que venga Dios Padre con la Jerusalén celestial. Ese es nuestro mayor deseo, que venga Dios Padre con la Jerusalén celestial y empiece la eternidad, estar al lado de Dios, nuestro Dios Padre, que es el Dios que nos mostró el Señor Jesucristo, porque nadie le conocía. Y el Señor Jesucristo dijo que es al Dios Todopoderoso Supremo a quien tenemos que amar con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, hermanos, eso es muy importante. Pero aparte también va a venir primeramente el Señor Jesús, que es nuestro Rey, y va a venir de las nubes, en las naves de Dios Padre, y va a empezar ya el milenio, cuando venga el Señor Jesucristo. Pero nuestro mayor deseo tiene que ser que venga Dios Padre con la Jerusalén celestial. Queremos llegar a ese momento y que empiece ya totalmente la eternidad. Entonces, hermanos, pues hasta aquí mi audio. Ha sido esto que ha leído el hermano Tito, Apocalipsis capítulo 1, la primera parte, de una revelación de una doctrina que es tremenda. Y yo sé que esto va a impactar miles de vidas. Este estudio bíblico que vamos a hacer va a abrirle los ojos a muchas personas, a mucha gente que cree en Dios, y va a ser de una edificación tremenda. Así que orar, hermanos, para que Dios Padre quite la ceguera de los ojos de muchas personas que van a escuchar pues estos audios y van a escuchar este estudio bíblico tan importante. Maravillosos audios que ha enviado el hermano Sergio y también el hermano Henry. Os felicito de verdad de corazón. Gracias y paz. Muy bien, hermano Enrique, gracias por el audio, el comentario que has dado, magnífico, tremendo. Y también al resto de hermanos que habéis enviado, como el hermano José, el hermano Sergio y el otro hermano también, muy buenos. Hay un dato muy interesante, como dije al principio del comentario que envié hace unas horas,
Nunca se habla en el Apocalipsis de ningún falso Dios trino. Jamás se dice que Dios sea trino. Pero es que hay más. Es que resulta que en el libro del Apocalipsis no se menciona jamás al Espíritu Santo. No se le da absolutamente ningún protagonismo al Espíritu Santo. Es que no se le menciona en ni un solo versículo del libro del Apocalipsis. Si fuera una tercera persona divina de un Dios trino, como enseñan los católicos y los evangélicos trinitarios, entonces ¿por qué nunca se menciona el Espíritu Santo en el Apocalipsis? Porque no se menciona el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, y todos sabemos muy bien que se está refiriendo a Jesús, que fue quien dio los 7 mensajes a las 7 iglesias. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Cristo resucitado. No se menciona al Espíritu Santo. Quien dio esos mensajes a las iglesias, repito, fue Jesús, no fue el Espíritu Santo. No hay ni un solo versículo donde se menciona al Espíritu Santo. Una prueba irrefutable de que no es ninguna tercera persona divina, por supuesto, ningún tercer Dios. Simplemente la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, como se enseña en muchos versículos de la Biblia. Pero si el Espíritu Santo fuera un tercer Dios, o sea, una tercera persona divina, pues oye, es que curioso, pero en todo el Apocalipsis no se le menciona ni una sola vez. En fin, solamente eso quería aportar, este pequeño dato. Una pregunta. Por ejemplo, de los 7 espíritus, los adventistas dicen, ¿no?, que está en Isaías 11:2, creo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de, no sé, de inteligencia, algo así. Ellos dicen que esos 7 espíritus están refiriéndose a eso, ¿no? Pero eso es cierto, Tito, porque esos 7 espíritus, como tú dices, son los 7 ángeles. Son esos 7 ángeles que Jesús les envía a las 7 iglesias. ¿Esos mismos espíritus son los que van a las 7 iglesias o son otros espíritus? Y si no fueran esos 7 espíritus que hablan Isaías, ¿qué interpretación le das tú, Tito, entonces lo que dice en Isaías, a esos 7 espíritus que habla en Isaías 11:2, creo, ¿no?, algo así? Saludos, hermanos, gracia y paz. Magnífica explicación esta primera parte del libro del Apocalipsis. Bueno, a mí me ha llamado la atención el verso 4, en donde aparece la expresión del que es y que era y que ha de venir, refiriéndose al poderoso supremo, no a Jesús, ya que el Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre el Padre y el Hijo. Pero en Éxodo 3:14 dice lo siguiente: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. De este contexto me surge una pregunta a mí. ¿Quién es el Dios que respondió a Moisés en el verso 14 de Éxodo 3? ¿Era el Dios Padre o el Dios Hijo? El contexto de Éxodo 3 y 4 está hablando de los dos dioses o de un solo Dios. Esas son mis dudas, mis inquietudes, hermano Tito. Saludos, hermanos, buenas noches. Voy a dejar mi pequeño comentario sobre Apocalipsis capítulo 1. La verdad que es un capítulo muy maravilloso. Por cierto, aquí cuando menciona al Padre y al Hijo, no se menciona a alguien superior al Padre Celestial, porque cualquier persona que pueda entender, si el Señor quiere, le da el entendimiento, obviamente, es un libro que es, por cierto, anti-mormón, porque los mormones enseñan que hay personas más mayores que el Padre Celestial, y resulta que en el libro de Apocalipsis es todo lo contrario, igual que el resto de la Biblia.
Así que los mormones están enseñando una espantosa blasfemia de altísimo grado, y eso afecta su salvación eterna. Por tanto, si hay algún mormón que está oyendo esto, pues le aconsejo que cambie su forma de pensar y venga al verdadero camino. Recordar que Jesús dijo en Juan capítulo 10 que su Padre es mayor que todos, y cuando se está refiriendo a su Padre es el Padre Celestial, tal como Él lo dijo en Juan capítulo 17 versículo 3. Y no hay más nadie mayor que Él, y es totalmente único. Y nadie como Él, obviamente, ya que el Padre es supremo absolutamente en todo. Y también aquí podemos leer cómo el apóstol Juan vio al Señor Jesús tal como Él es, estando en el cielo, con su cuerpo resplandeciente y glorioso. Esto es magnífico, porque los verdaderos cristianos vamos a tener un cuerpo semejante a la de Él, y también seremos semejantes al Padre Celestial. Esto a mí me demuestra en este capítulo de forma irrefutable, para demostrarles a los ateos de cómo es el Señor Jesús después de resucitar. Después de ir al cielo, ¿no? Como tal. Porque cuando el Señor está en el cielo, resplandece como el sol. Mayor, seguramente. Esto es, sin duda alguna, es que los ateos tienen que comprender que esto es una prueba de que el Señor Jesús sí resucitó y que Él existe, igual que el Padre Celestial. Simplemente lo que tienen que hacer vosotros es creer lo que se enseña y no dejarse engañar por doctrinas de demonios. Bueno, esto es lo que quería comentar.